Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Para mí es un placer volver a estar acá. Soy Víctor Delgado y por temas personales y profesionales estuve alejado del programa, pero para mí es un gusto estar de nuevo acá. Hoy es lunes 25 de noviembre y estamos con Andrés, con María José y con Rafael Alonso. Rafael Alonso. Ahorita al final quedará también sus redes sociales para que todo el mundo lo pueda contactar si es el caso. Hablando de lo que más nos gusta, que es derecho deportivo. Aprovecho entonces para saludarlos a todos, pasar unas editoriales cortas y tratar un tema que nos guiará la preocupación de algunos miembros de la mesa, no de todos, pero sí es un tema que genera polémica y esperemos les guste. María José, ¿cómo estás? Hola Víctor, qué bueno tenerte de vuelta. No sabes lo que me alegra que estés otra vez con nosotros. A Andrés y a Rafa, un saludo. Ya estábamos conversando fuera de los micrófonos. Como le dije a Rafa, para nosotros es un placer tenerlo aquí compartiendo con nosotros. Sabemos que es fiel oyente de nuestro programa y por eso nos honra mucho más. Así que bienvenido, Rafa. Qué bueno tenerte con nosotros. Bueno, con eso le damos también la bienvenida a Rafael. Rafael, buenos días. Buenas tardes en Coruña. Hola a todos y es un placer estar una vez más en vuestro programa de Deporte al Derecho y sobre todo hoy con vosotros tres, que sois el alma de este programa y con quien yo empecé a ser fiel seguidor, así que muy contento de estar con vosotros hoy. Bueno, y por último Andrés, buenos días. Ya Andrés y yo estuvimos en un periplo europeo en un litigio en el tribunal arbitral. Ya volvimos, Andrés ya había hecho programa, pero aprovecho para saludarlo otra vez, Andrés, y dele con su editorial de una vez. Bueno, buenos días. Acá yo sí creo que no falta porque es parte de mi trabajo. Sí, estamos hablando, estuvimos en Lausana, en el TAS, con una experiencia casi tercermundista porque estaban iniciando una nueva oficina y nueva Wi-Fi y todo muy elegante, pero hubo unos momentos en los que me sentía más en un pueblito chico de Colombia que en Lausana. Eso seguramente se va a solucionar, no me cabe la menor duda, pero la experiencia para abrir oficinas una oficina específica del TAS y dopaje fue, digamos que en Colombia diríamos, algo folclórica. Quiero empezar mi editorial hablando de la final de Copa Libertadores, porque tuvo varias cosas que a mí me gustan. La mayoría de gente en Sudamérica dice que esa no es una final de Copa Libertadores, que final a partido único no tiene el mismo sabor. A mí me parece que una final a partido único iguala las cargas. Cuando es final a doble partido, el segundo equipo sin lugar a dudas tiene ventaja y uno lo ve y lo hemos visto. Y además a partido único en sede, en principio neutra. En neutral, sí, estaba más o menos en el mismo sitio, a la misma distancia. El estadio se veía, lo que pasa es que las dos hinchadas eran rojas, pero me gustó el experimento, que seguramente seguirá. Me gustó la organización, no parecía, salvo la premiación, que obviamente están todos los dirigentes con sus corbatas. Ya tuvimos una amarga experiencia con antiguos dirigentes colombianos que se embolsillaban medallas, pero me pareció pulcra, me pareció bien manejada, me pareció que los equipos, a pesar de que fue un partido duro y que al final hubo un intento de pelea porque el partido se cerró en el último segundo, se portaron bien. Al final Gallardo fue y habló con los otros jugadores y creo que, ahí sí creo porque no tengo certeza, que es un experimento que funcionó.
A mí me molesta mucho que los europeos hablan de su fútbol europeo y se olvidan que la mayoría de las grandes figuras de su fútbol europeo, hablo de 3, Neymar, Messi y Suárez, son nuestros jugadores y que empiezan jugando esta mal organizada Copa Libertadores. Entonces, creo que para empezar a nivelar y a tratar de llegar a lo que es la Champions, que seguramente no vamos a llegar, el experimento de final a partido único en Lima, con un estadio con la gente más o menos organizada, con una ceremonia de premiación pulcra, decente, me gustó. Bueno, a mí hay un tema que me deja pensando también de la final de Copa Libertadores, y con esto voy a iniciar mi editorial, que va a ser muy corta, pero pues tiene 2 partes. La primera es esta, y es: yo estoy convencido, y ahí sí voy a pedir un poco la intervención de Rafa y de Andrés, porque son los que más conocen y más vivieron este tema. Yo no creo que ninguna selección latinoamericana vaya a volver a ganar un mundial hasta que no se busquen igualar las cargas que se tienen con los europeos. Y específicamente el tema que dejó la sentencia de Jean-Marc Bosman. Entonces, desde que un jugador holandés es considerado nativo en Italia, en Croacia, en España, y se permite ese libre tránsito de jugadores, nosotros en Latinoamérica estamos poniendo la vara por abajo y estamos diciendo, venga, es que un jugador peruano o argentino o brasilero, que muy probablemente tenemos el criterio igual de la Comunidad Económica Europea y de la Unión Europea a través de la Comunidad Andina de Naciones, o del continente, o de lo que sea, pero en este momento nosotros estamos diciendo, no, es que los colombianos tienen que primar, entonces solamente puede haber un extranjero, 2 extranjeros en cancha, y pues solamente se pueden inscribir 4 extranjeros, y un montón de taras y un montón de situaciones que lo único que hacen es dificultar el tránsito y el libre tránsito de personas dentro de la comunidad, y que a fin de cuentas lo que hacen es empeorar el fútbol, porque teniendo la posibilidad de contratar jugadores mejores al mismo precio, pero teniendo la limitante de la inscripción, pues evidentemente la curva de progresión del fútbol latinoamericano va a ser mucho más lenta. Yo no sé, Rafa, ¿qué opina, que lo ve constantemente desde Europa? Bueno, aquí siempre el temor que hubo desde que empezó la sentencia Bosman fue exactamente el contrario. Se pensaba que el hecho de que un equipo español pudiese estar formado por 5 jugadores franceses y 6 de los Países Bajos, pues lo que iba a hacer era minar el potencial de la selección española, porque sería más difícil para los jugadores españoles acabar llegando a la primera división. Pero llegar a la primera división inglesa. Claro, efectivamente. Aunque, por cierto, hago un paréntesis, ayer estuvimos muy pendientes de lo que había pasado en la Copa Libertadores, porque de hecho un exjugador del Deportivo de La Coruña, sí, Pablo Marí, era defensa central titular en el Flamengo, y además estábamos muy al tanto de las grandes gestas que ha hecho el Flamengo, claro, de esta temporada. Pero fíjate qué cambio, ¿eh? Pablo Marí tuvo en la última jugada hace 5 meses en su cabeza el meter gol y conseguir ganar el playoff de ascenso para el Deportivo a Primera División. Falló, el equipo no ascendió, ahora está en el último lugar de la Segunda División, en puestos de descenso a la Segunda B, que sería la Tercera División, y Pablo Marí, en cambio, está ganando la Copa Libertadores. Vaya cambio para arriba del jugador y para abajo del club que dejó. No, y el cambio de La Coruña del 2002 para acá. Sí, no, yo vi en La Coruña de Bebeto y Mauro Silva. A ver, hablando del tema de nacionalidad en Sudamérica, el tema normalmente tiene que ver con los sindicatos, que dicen que es que tener un equipo colombiano, digamos, con 6 peruanos, 3 argentinos, 6 y 3, 9, y 2 colombianos, reduciría las posibilidades de trabajo de los colombianos, que es un poco lo que dice Alonso, Rafa, perdón. Sí, sí. Es lo que dice Rafa. Sí, sí. Pero lo que pasó en España puede pasar acá. Es posible que haya equipos como el Barcelona, que llegó a tener 9 holandeses, pero ¿cuántos españoles
no salieron a Inglaterra. Mata, Silva. ¿Y cuántos jugadores de las selecciones latinoamericanas provienen de las ligas latinoamericanas? No, ninguno. O sea, si uno ve Colombia... Salvo Bolivia y Venezuela. Pero uno ve Colombia y en Colombia la gran mayoría y ni siquiera Venezuela. Venezuela tiene muchos jugadores por fuera. Entonces, ese miedo, o sea, realmente se materializa en que los jugadores buenos tienen como meta y la seguirán teniendo llegar a Europa. Pero eso sí, es decir, sería mucho más interesante. Yo creo que la brecha Europa-Sudamérica, por temas además jurídicos, la brecha y económicos, sin lugar a duda, la brecha Europa-Sudamérica cada vez se amplía más. Por organización, las federaciones europeas nos llevan siglos, pero por campeonatos, si fuera un campeonato, es que somos 10 federaciones y es muy difícil. La Champions frente a la Copa Libertadores, pues es un monstruo frente a un enano, pero podían hacer algunas cosas que nosotros dos con Víctor le hemos pensado mucho y es por lo menos que Sudamérica fuera una nacionalidad única. Pero bueno, no lo sé. Eso... Es que ahí les cuento, y en el congreso que yo tuve la oportunidad de ir en octubre de este año en Madrid, que era el que organizaba la Real Federación Española junto con FIFA, alguien del público le hizo esa pregunta a Erika Montemor, que es la del estatuto del jugador en FIFA. Y Erika hizo una intervención que a mi juicio fue bastante equilibrada porque les decía, sí, estamos de acuerdo con que FIFA ha tenido un defecto a lo largo de los años y es que se ha intentado regular el fútbol conforme a la realidad europea, claro, que estamos tratando de mejorarlo, estamos intentando tener en cuenta otras latitudes, pero también es cierto que las distintas confederaciones tampoco han hecho ningún esfuerzo por llamar la atención de FIFA y por luchar por asuntos como en este caso el tema de la nacionalidad única, al menos a nivel suramericano. ¿O americano? Ahí, eso era un panel en el que estaba Montserrat, que no me acuerdo el nombre, creo que es Montserrat Jiménez, que es la jurídica de Conmebol, y muy emborrador dijo que el solicitarle a FIFA y el intentar regular el tema de una única nacionalidad a nivel de la Confederación Suramericana de Fútbol estaba dentro de los planes de la entidad, que no sabía si iba a ser a corto o mediano plazo, pero que definitivamente estaba en discusión. Vamos a ver si esto se llega a materializar, pero yo sí creo que, contrario a lo que piensan los sindicatos, podría ser muy beneficioso. Claro, para el nivel seguro, porque hay más oferta y más demanda. Listo, empecemos con lo que... La otra, y es una cosa muy corta, como pueden, pues como todos deben o me imagino saben, estamos en pleno desarrollo de los Juegos Nacionales. Simplemente quería hacer un breve recorrido de la medallería en cuanto a la diferencia que representa venir de un departamento y no de otro. El ganador, y yo creo que va a ser el ganador al final, por ahora es Antioquia, que tiene... Yo creo que va a Valle. Tú vas... Uy... Bueno, va un almuerzo, María José. Pero bueno, va Antioquia con 82 de oro, 71 de plata y 68 de bronce, con 221 en total. Valle segundo con 73, 60 y 55, 188 total. Eso quiere decir más o menos 40 detrás. Tercero, Bogotá, 53, 63, 58 con 174. Y ya pasamos a Bolívar, que tiene 26, 18 y 27 con 71 en total. Entonces... es bastante grande la diferencia que hay entre un departamento y otro. Creo que debería haber alguna forma de buscar nivelar esas cargas. Eso no va a pasar. De todas formas, creo que pues igual es sano. Las competencias que se están haciendo de la mejor forma. No he tenido... ninguna... ¿No la están pasando? Sí, la están pasando, ¿sí? Claro. Yo traté de ver a María Luisa Calle y no pero puedo. No todas. No, a María Luisa no, todo no lo pasan, pero sí están pasando cosas. Bueno. Entonces, esperemos que se terminen de desarrollar de la mejor forma y bueno, entonces vamos a ir a una pausa. Perdón, un segundo. Dime. Déjenme hacer mi editorial. Pero es que no lo habías anunciado. Cuéntanos. Claro que dije. Bueno, importante, y continuando con el tema de los Juegos Nacionales, en el programa pasado les mencioné precisamente en mi editorial que se estaba presentando un problema gravísimo, puesto que el ministro del Deporte había emitido una resolución
derogando uno de los artículos de la Carta Fundamental de los Juegos para permitir la participación de algunos deportistas afiliados a entidades que no contaban con reconocimiento deportivo durante la clasificación a los Juegos y al momento de la inscripción. Obviamente los departamentos y las ligas que sí cumplían con el requisito pusieron el grito en el cielo, presentaron incluso tutela, y después de 3 días de haber entrado en vigencia la resolución que derogaba ese artículo, el ministro la tuvo que volver a derogar sin mayor explicación al respecto. Yo les dije que la novela iba a tener un segundo capítulo por parte de quienes no tenían ese reconocimiento deportivo. Y efectivamente, el día viernes resolvieron una tutela, un juez de Manizales, presentada por 2 de los representantes de Villar, que no iban a poder participar en los Juegos Nacionales porque al momento de la inscripción la liga no contaba con el reconocimiento deportivo. Efectivamente, entutelaron diciendo que la culpa de no haber tenido el reconocimiento deportivo en tiempo era el Ministerio del Deporte, que pese a que la liga cumplía con todos los requisitos, había un comité pro liga que estaba actuando en nombre de ellos, se había demorado más de un mes en otorgarles el reconocimiento deportivo. El juez falló a favor y el ministerio va a tener que inscribir a los deportistas en la competición para participar en las justas esta semana. Esto abre una puerta gravísima que para mí va a ser la caja de Pandora de los Juegos Nacionales, porque todo lo que había pretendido resolver el ministro del Deporte, derogando la resolución que avalaba la participación de estos jugadores, ahora va a volver a cambiar, porque obviamente siempre habrá argumentos de parte y parte. Entonces, tristemente, lo que ha sido un evento que me pareció espectacular, porque tuve la oportunidad de estar jueves y viernes en Cartagena, puede que no tenga un desenlace muy feliz. Y la segunda editorial, cortísima, es que precisamente mi asistencia a Cartagena el jueves y viernes de la semana pasada fue por una invitación que me hizo el Comité Olímpico Colombiano a participar en el primer foro nacional de atletas. Es un evento organizado por la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Colombiano, por los atletas y para los atletas. Fue un evento que realmente para mí fue un sueño hecho realidad, compartir con campeones mundiales, con medallistas olímpicos y con deportistas de alto rendimiento en nuestro país. Fue espectacular. Se dieron unas capacitaciones de diversos temas, jurídicos, no jurídicos, de empoderamiento, de emprendimiento, de lo que ¿De dopaje hubo? Imaginar. Pero de dopaje hubo, lo dictó Isabel Cristina Giraldo. Sí, ella era de Inspección, Vigilancia y Control y volvió a controlar el dopaje. Exactamente, ella era la directora de Inspección, Vigilancia y Control. Fueron, la verdad, unas conferencias increíbles. Me encantó la experiencia, compartir con los atletas de otros deportes, porque yo la verdad es que en mi práctica siempre me había relacionado era con futbolistas, fue súper enriquecedor. Y aprovecho para reiterarle a Paulo, que fue uno de los organizadores, que es el presidente de la Comisión de Atletas, mis más sinceras felicitaciones. ¿Paulo que Restrepo? Mi admiración por este proyecto. Paulo es Paulo del Villar. Paulo es un exatleta olímpico y ahorita está a la cabeza de la Comisión de Atletas y fue iniciativa de él. Así que muchísimas felicitaciones, Paulo, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que este tipo de eventos se siga repitiendo, porque el deporte no es solo la actividad física, el deporte también es formarse, es crear personas integrales, es capacitarse y demás. Así que creo que vamos por buen camino. Bueno, empecemos. Bueno, buenísimo. Vamos entonces a un corte. Les anunciamos el tema. Vamos a hablar hoy de integridad y del tema de la participación de apuestas, casas de apuestas y demás, no solamente en el fútbol, sino en el deporte en general, las implicaciones, los puntos a favor y en contra, y ese será el grueso del programa. Vamos a un breve corte y continuamos. Esta es La Voz del Derecho. Bien, vamos a hablar de apuestas e integridad del deporte. Yo, como soy un fanático de la historia del deporte americano, que es donde hay más literatura, voy a comentar muy por encima el tema de las apuestas en el béisbol. Por allá por 1918 hubo una serie mundial y un escándalo que se llamó el escándalo de los medias
de los Black Sox, de las medias Medias negras, por apuestas, por amaño de la Serie Mundial. En aquel momento los White Pero Sox... eran los White Sox, ¿cierto? Eran los White Sox, se llaman los Black Sox no porque vendieron la Serie Mundial, sino porque el dirigente, que era un tacaño, no tenía para lavar los uniformes y los beisbolistas de ese equipo no limpiaban las medias y eran negras. Pero en ese equipo era un equipazo que vendieron la Serie Mundial a los apostadores y los cogieron porque obviamente no pagaron todo lo que debían pagar. Y a partir de ese momento se erradicó las apuestas del béisbol. Los 9 o 10 jugadores que estuvieron implicados nunca volvieron a jugar, a pesar de que hubo unos que sabían, no participaron y de hecho jugaron muy bien. Creo que el pitcher, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en ese momento se erradicó del béisbol las apuestas. Mucho más adelante, a finales del siglo pasado, en los 90s y 80s, hubo una disputa muy fuerte entre tal vez uno de los mejores jugadores de béisbol de la historia, Pete Rose, y el comisionado que se llama Bartlett Giamatti, y se retiró del béisbol y sobre todo de la posibilidad de entrar al Hall de la Fama, que eso para los deportistas americanos es el sumum, al señor Pete Rose, porque siendo manager apostó a su equipo y obviamente, digamos que esa es la controversia, si apostó o no apostó a su equipo, y esa fue la gran pelea con Bartlett Giamatti, y se retiró del béisbol y nunca pudo entrar al Hall de la Fama. El jugador que más hits tiene, quien sabe algo de béisbol entiende que es un logro imposible de alcanzar hoy en día, y se sacó. Las apuestas siempre han estado presentes. ¿Quién no apuesta un almuerzo o alguna suma de dinero a un marcador, a su equipo? Nosotros con Víctor somos campeones mundiales en apostar almuerzos. La mitad no los pagamos, pero nos reímos mucho por diferentes equipos. Él es del Real Madrid, yo soy anti-Real Madrid. Yo no. Él era. Reitere, muy bien. Era. Pero el problema viene ahora con las apuestas institucionales, las grandes casas de apuestas, y parece que en todo el mundo se está liberalizando el tema de las apuestas, liberalizando, es decir, permitiendo, no estoy hablando de si sean buenas o malas, pero yo tengo varios problemas que no entiendo y no me gustan. Hablamos del caso Jerry Mina. Jerry Mina parece que tuvo algunas publicidades con casas de apuestas y fue sancionado, pero Real Madrid y creo que el 80% de los equipos ingleses patrocinan casas de apuestas. Entonces, yo tengo aquí el dato. Los equipos pueden ser patrocinados por las casas de apuestas, pero los jugadores... Para completarle, más o menos el 60% de los clubes de la primera y la segunda división en Inglaterra están patrocinados por casa de apuestas. De la Premier, que es la primera división, están 9 de 20. Y en la segunda división son 17 de 24. Es una locura. Esos son los datos respecto de las camisetas de este año. Entonces, pues el 60% de la liga es mucho porcentaje. En España también hay. Rafa, ¿tú qué? Rafa, arranca, que tú eres el que está haciendo tiempo para hablar del tema. Dale. En España, bueno, pero vosotros, por favor, idme cortando y apostillando cualquier cosa interesante, sobre todo lo que sea distinto en España y en Colombia, porque creo que ahí es la riqueza de este programa, poder contrastar las situaciones a un lado y al otro del océano. Bien, en España, al hilo de los datos que estabais ofreciendo respecto a la Premier, en Primera División juegan 20 clubes. De los 20, 19 tienen al menos una casa de apuestas entre sus patrocinadores. La única excepción es la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Conocéis ese club? Por supuesto. Pues la Real Sociedad no lo tiene por la simple razón de que su presidente, Joaquín Aperribay, decidió hacer un plebiscito entre sus socios para que votasen si estaban a favor o en contra de que casas de apuestas fuesen patrocinadores del club. Y salió no por un aplastante 86%. Y esa es la razón por la que la Real Sociedad es el único de los 20 clubes de Primera División que no tiene una casa de apuestas entre sus patrocinadores. De esos 19 que sí tienen, hay 7 que lo llevan como patrocinador principal en la camiseta. De los más conocidos fuera de España podemos citar el Valencia, que lleva patrocinio de Bwin, y Sevilla, que creo que lleva Marathon Bet. De los demás, hay tres clubes, que son Alavés, Levante y Leganés,
que incluso comparten el mismo patrocinador, que es la casa Betway. Que ahí os pregunto qué os sugiere que una misma casa de apuestas patrocine a 3 clubes de la misma competición, siendo además el dinero que se paga por el patrocinio de la camiseta una cantidad importante. Aquí pasa algo muy parecido. Aquí en Colombia hubo un boom de apuestas hace bastante... No, hay una burbuja hoy en día. No, pues, y hubo un boom porque es que en Colombia las apuestas deportivas estaban... las apuestas, los juegos de suerte y azar hacen parte de un monopolio del Estado. No se había permitido la participación de casas de apuestas dentro de apuestas deportivas en general, y pues obviamente mucho menos la participación de casas de apuestas como patrocinadores principales de equipos de fútbol o de equipos de cualquier cosa. Una vez se permite la entrada de esas casas de apuestas, hay una bola de nieve gigante de casas de apuestas que llegan, y hoy en día el Junior, el Cali, el América, el Medellín, Once Caldas, Millonarios, Nacional, Unión Magdalena, Envigado y el Comité Olímpico Colombiano están patrocinados todos por la misma casa de apuestas que se llama Wplay. Entonces, y hay otra casa de apuestas que se llama Betplay, que es patrocinador oficial de la Selección Colombia. Entonces... Y creo que el torneo lo va a patrocinar otra casa de apuestas. Creo que el torneo se va a llamar otra vez el torneo Betplay. Creo que va a dejar de ser la Liga Águila. Solo para que se hagan una idea, porque yo la verdad no me había vuelto a meter a la página de Coljuegos a revisar cuántas eran las casas de apuestas en línea actualmente autorizadas por Coljuegos, que Rafa es la autoridad competente para todos los juegos de suerte y azar aquí en Colombia. En el momento tenemos 19 casas de apuestas en línea autorizadas, unas que les juro que yo en mi vida había escuchado. Sí, entonces... mucho dinero. Es impresionante, o sea, tener 19 casas de apuestas en línea implica que el mercado, como dice Andrés, está en una burbuja y que entonces va a tener que explotar. No, es que es muy fácil hacer una casa de apuestas, pero dejemos a Rafa. Vamos, entonces, yo de una vez me anticipo y quiero pues que Rafa lo sepa pues para que vaya hacia allá. Yo no le veo problema a que las casas de apuestas sean patrocinadores del deporte. Yo, personalmente. Entonces, creo que lo que debemos hacer es que Rafa, que es el que más experiencia tiene en el tema, siga hablando, Andrés complemente porque sé que no está de acuerdo, y después empezamos con un pequeño panel, porque yo creo que sí deben poder participar dentro del patrocinio. Entonces continúa, Rafa. La situación en España es muy parecida a la que habéis descrito en Colombia, incluso el proceso histórico. También aquí antiguamente había un monopolio en manos del Estado. La primitiva y la quiniela. Efectivamente, y la lotería de Navidad, que es lo que juega todo el mundo. Entonces, es un organismo público que se llama Loterías y Apuestas del Estado. Y la quiniela, pues es un juego que es cultura, de tradición en España, que consiste en cubrir los resultados de 15 partidos de cada jornada, entre primera y segunda división. Bien, en el año 2011 se aprobó por primera vez una ley que regulaba las apuestas. Hasta ese momento no había, pero ¿qué ocurre? Como estas casas de apuestas operan por Internet, pues pueden operar, es decir, es posible que alguien juegue desde un país donde no está regulado, ya no digo prohibido, simplemente que no esté regulado el juego. En esa situación, que fue anterior a 2011, se daba la siguiente circunstancia, que está muy relacionada con el tema del patrocinio. Cuando se publicitaba una casa de apuestas en la prensa deportiva, imaginaos que se fuese a jugar un Real Madrid-Barcelona ese fin de semana. Pues toda la semana anterior aparecía un recuadrito en el que aparecía una camiseta blanca y una camiseta azul y roja, sin nombre, sin escudos y sin nada. Y a lo mejor una camiseta azul y roja con el número 10. Y entonces decían, si gana el equipo 1 se paga 1,70, si gana el equipo 2 se paga 3,40 y si marca este jugador en cualquier momento se paga a 2,60. Apuesta en bwin.com. En ese momento era .com porque no tenía licencia para operar como .es en España. Bien, eso hacía que las casas de apuestas estaban sin pagar impuestos en España, beneficiándose de la afición de los españoles por apostar a sus equipos y a los partidos de su competición nacional.
Así que en el año 2005, el antiguo equipo que le gustaba a Víctor, ¿no? Por lo que he entendido, el Real Madrid, presentó una demanda en los juzgados de París bajo la dirección de Jean-Louis Dupont, que sabréis perfectamente quién es, ¿verdad? Sí, el de Bosman, el abogado de Bosman. El abogado de Bosman. Habla buen español. En el año 2005. Sí. Perdona, Andrés, sí, dale. No, que habla muy bien español Jean-Louis. Yo hablo con él a veces. Sí, porque además he estado colaborando con un despacho en Barcelona, precisamente. Sí. Pues presentaron una demanda contra 7 casas de apuestas, que en ese momento estaban con sede en Gibraltar, que no sé si sabéis que es un enclave británico que está en suelo español, que es porque se cedió allá por el siglo XVIII. Y hoy en día es una especie de paraíso fiscal para las casas de juego. Entonces presentó una demanda basada en que demandaban tanto el Real Madrid como 7 de sus principales figuras, que en aquel momento pues eran, imaginaos, nada menos que Zidane, Beckham, Figo, Raúl, etcétera, Ronaldo, y lo que demandaban era derechos de imagen, porque estas casas estaban ganando dinero, publicitando partidos del Real Madrid y se iban a marcar goles sus jugadores, pero aunque no utilizasen los emblemas, los escudos y sus caras, todo el mundo sabía que si había un número 10 en una camiseta azul y roja, pues estaban queriendo referirse a Messi, evidentemente. Entonces, solo 2 años después de la presentación de esa demanda, el Bwin, que era una de las demandadas, ya era patrocinadora del Real Madrid en la camiseta. Que además se daba la curiosa circunstancia de que cuando en la Champions League el Real Madrid tenía que visitar el campo del Bayern de Múnich, dado que el Bayern está en Baviera, que es un land que tiene capacidad legislativa propia dentro de la República de Alemania, y allí estaba prohibida la publicidad de apuestas, como en su momento también estuvo prohibida en España. Y en Holanda. El Real Madrid tenía que... Claro, y en Portugal y en Italia ha ido evolucionando. Esto es un fenómeno bastante reciente. Pues el Real Madrid tenía que jugar con una camiseta completamente blanca esos partidos, porque no podía jugar con ese patrocinio en Múnich. Pero yo hoy lanzo también la reflexión. Si en aquel momento los clubes de fútbol demandaban judicialmente diciendo tiene que haber un retorno, tiene que llegar dinero de las casas de apuestas a los clubes, igual que, por ejemplo, el Estado daba una parte de la recaudación de la quiniela gracias a los planes de saneamiento de fútbol profesional. Decían, pues las casas de apuestas igual, tendrán que darnos dinero porque están usando nuestro nombre y nuestra imagen. Entonces, realmente el patrocinio, que ya dejo a vuestra consideración si es o no ético o conveniente, al menos consigue que sí que se articule la forma en que el dinero que se recauda por las apuestas acabe llegando también a los clubes, aunque no deja de ser una contradicción con el hecho de que los futbolistas tienen completamente prohibido apostar, como si queréis luego tratamos. O publicitar en apuestas. O hacer publicidad en apuestas. No, apostar. Hacer apuestas, claro, es lo que tiene prohibido. Es lógico. De hecho, el código ético de la FIFA prohíbe a las personas que están sometidas a su ámbito de aplicación apostar ya no en sus propios partidos ni en los partidos de sus competiciones. Tiene el código ético de la FIFA prohíbe apostar a cualquier evento del fútbol que se celebre en cualquier lugar del mundo. Bueno. Aquí en Colombia nosotros todavía estamos en esa pelea con Coljuegos. De hecho, tuve conocimiento de que hay, no sé la verdad si ya instauraron la demanda o en qué irá el potencial pleito que va a haber entre Dimayor y Coljuegos, porque precisamente la pelea de Dimayor con Coljuegos es, mire, usted se apropia absolutamente de todos los dineros provenientes del otorgamiento de esas licencias para las entidades o las casas de apuestas autorizadas por usted, pero esas casas de apuestas se mueven usando todos los signos distintivos de los equipos de fútbol. Y por signos distintivos no solamente es el escudo del equipo, sino el nombre, así no aparezca ningún tipo de escudo, ningún tipo de color ni nada, porque ya la mayoría de equipos en Colombia han venido registrando sus nombres como marcas nominativas.
Dentro de esta pelea, y tuve conocimiento de ella, le sumaron el tema del fútbol femenino, y es que el argumento más reciente de Dimayor es que si Coljuegos realmente le reconociera la plata por el uso de las marcas de los clubes afiliados a Dimayor, habría presupuesto suficiente para llevar a cabo la liga profesional femenina. Entonces, ahí está pitado. Son de un oscuro. Ojalá ese pleito se resuelva. Sé que sí van a instaurar una demanda, porque de hecho contrataron para eso, para analizar el caso y para plantear la estrategia jurídica a un amigo personal que además me impresionó, pues porque es un abogado muy joven como Víctor y como yo, que está a la cabeza de representar los intereses de Dimayor en este conflicto con... Víctor litiga en el TAS, no pasa nada. Dime. Víctor litiga en el TAS. No, muy bien, no, me parece muy bien, pero es de admirar. Ah, sí, claro. O sea, uno no puede dejar de admirar ese tipo de logros. O sea, Víctor sabe que le siento mi más profunda admiración, porque es que está consiguiendo algo que un abogado a los 26 años normalmente no hace. Y me parece lo máximo, y creo que es importante destacarlo. Pero pues nada, ojalá este tema se resuelva aquí en Colombia prontamente, y más aún si representa unos ingresitos extra para la Dimayor para poder llevar a cabo la Liga Profesional Femenina. Ya veremos qué resuelven, y en la medida en que me vaya enterando de alguna novedad del litigio que pueda haber, les estaré contando. Bueno, yo les quiero poner en la mesa mi punto de vista desde lo que nos hemos enfrentado en la oficina respecto de las dificultades que hay para conseguir o para ser patrocinador del fútbol. Entonces, bajo un poco de la nebulosa y les cuento un poco el caso. A la oficina se han acercado muchas marcas diciendo: yo quiero patrocinar a un equipo profesional, o equipos profesionales diciendo: yo quiero conseguir un patrocinio. Cuando el caso es el segundo, de yo quiero conseguir un patrocinio para mi camiseta, todas las marcas, cuando uno se acerca a ellas, la primera pregunta que hacen es: perfecto, ¿usted qué me ofrece? Y qué me ofrecen no es, y ya dejó de ser, no, es que yo tengo tantos televisores prendidos y yo vendo tantas camisetas al año. Eso a las marcas no les importa. A las marcas lo que les interesa es que, por decir cualquier cosa, que Adidas ponga su marca para ser el patrocinador y quien hace la camiseta, por ejemplo, de Millonarios, eso les significa tanto a Millonarios como a Adidas ciertos retos y ciertos beneficios. Pero una de los mayores retos que se tienen en este tipo de contratos es demostrar por qué se está cobrando lo que se está cobrando y cuánto vale lo que se está por lo que se quiere pagar. Entonces, normalmente esto es un ejercicio de que los dirigentes dicen: no, es que el patrocinio de la camiseta vale 1.000 millones de pesos. Pero listo, perfecto. ¿De dónde sale esa cifra? No, mire, es que yo vendo tantas camisetas al año y me ven tantos hinchas. Eso no le dice nada a las marcas. Pero hay una cosa, y eso sí cambia completamente, y voy a utilizar estos nombres simplemente como ejemplo. Que el patrocinador principal de la camiseta de Millonarios sea Pepsi o Coca-Cola o lo que sea, no necesariamente le representa a Pepsi un retorno a la inversión que está haciendo. Ellos simplemente están pagando por ser vistos. Por una vitrina. Exacto. Pero eso tiene algo que ver con las apuestas. No, sí tiene algo que ver por una cosa. El hecho de que Pepsi no está directamente ligada con el deporte, ni lo va a estar. Como Mentas Glaciar, que es el patrocinador de la camiseta del Tolima, no está relacionado con el deporte. Como Postobón no está relacionado con el deporte. Como Olímpica no está relacionado con el deporte. Y así muchos otros ejemplos. Por ejemplo, y para ir a España, ¿qué tiene que ver con el deporte directamente? Fly Emirates o Rakuten o ese tipo de marcas que son los que patrocinan los grandes equipos. Ellos están pagando es porque en cada camiseta que vende el Real Madrid en Colombia, donde no vuela Fly Emirates, esté apareciendo Fly Emirates. Y eso es lo que se está pagando. Se está pagando una vitrina a nivel internacional
que no tendrían acceso a través de ninguna otra plataforma de publicidad tradicional. Con las casas de apuestas pasa completamente lo contrario. Ellos están patrocinando su mercado. Ellos están directamente involucrados en el mercado y ellos saben que el hecho de entregarle un peso o 10 o 100 a un equipo en específico les puede representar más o menos ingresos directos con ocasión de ese patrocinio. ¿Por qué? Porque el hecho de ser, por ejemplo, de tener un carnet de Millonarios o tener un carnet del Once Caldas, da ciertos beneficios dentro de las casas de apuestas oficiales que patrocinan a ese equipo. Entonces, eso sí les supone a ellos un retorno de inversión directo respecto de lo que están haciendo. Entonces, para mí y para nosotros como oficina, ha sido muchísimo más fácil hacer la aproximación a casas de apuestas para deporte que a otro tipo de marcas que no saben realmente ni qué es lo que quieren ni cuál es el retorno de lo que van a tener. Yo tengo ahí un problema con las apuestas y no es el amaño de partidos. Eso parece que ya está superado. Pero empieza a haber una cantidad de apuestas raras. ¿Cuántos tiros de esquina va a haber en un partido? ¿Quién se gana la primera tarjeta amarilla? Y cosas de esas que me parece que no acaban dañando el marcador, pero que sí acaban manipulando el partido. Y esas pequeñas sutilezas, Rafa, ayúdame a hablar cómo va en España ese tema. Sí. Bueno, las apuestas deportivas, como bien dices, se puede apostar al resultado del partido o a hechos que suceden a lo largo del partido. Se puede apostar a cuál será el próximo córner, quién será el primer jugador en ver tarjeta, etcétera, etcétera. Y los fraudes deportivos y los amaños son más difíciles de detectar cuando se cometen en relación a esos hechos. ¿Qué ocurre aquí? Que las casas de apuestas son, por una parte, su presencia es la que hace que haya más tipo de fraudes como el que estamos hablando, pero también la propia existencia de la casa de apuestas es el medio más eficaz de combatir estos fraudes, porque dado que las casas son las principales víctimas, son las víctimas de esa estafa, de ese timo, ellos se juntan para contratar los servicios de empresas que se dedican a monitorizar todas las oscilaciones de cuotas que se producen en un mismo mercado, a corners, a penaltis, a tarjetas, y cuando detectan oscilaciones que se salen de los patrones habituales y que pueden ser sintomáticos de que se ha producido algún tipo de amaño predeterminado, dan inmediatamente la voz de alarma. Y entonces esto hace que las casas de apuestas, cuando se huelan que puede estar sucediendo algo de esto, suspenden la cotización de ese mercado de apuestas y avisan tanto a la liga de la que se trate como a la policía. No se me había ocurrido y es o a la Interpol. Claro. Y Rafa, y eso ayuda mucho para luchar contra el fraude. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Tú cómo ves la conclusión? Y te quería preguntar específicamente sobre, ¿tú crees que la aproximación que nos ha tocado empíricamente a nosotros aquí respecto del patrocinador y patrocinio en Colombia aplica también en España? Sí, todo lo que estáis comentando es lo mismo que se da en España. No hay diferencias. El mercado de las apuestas, por lo que veo, es idéntico en un sitio y en otro. Yo lo que quería comentar, y también que me gustaría escuchar la opinión de Andrés, es si no queremos que las casas de apuestas patrocinen a los clubes, lo cual es un medio para que dinero de las apuestas acabe retornando a los clubes, y no nos gusta eso, precisamente porque supone incitar al juego en un acontecimiento como un partido de fútbol en el que sus participantes, no ya solo jugadores, también obviamente entrenadores que pueden decidir muchísimo, tienen una capacidad de influencia brutal sobre ciertas situaciones de juego, como también los directivos, etcétera, que pueden tener acceso a información privilegiada sobre si determinado jugador está entrenando bien o mal y pueden hacer apuestas anticipadas con esa información, como sucede también con los
delitos relacionados con el uso de información privilegiada En las por bolsas, ejemplo, en las bolsas de las valores. bolsas de valores. Sí. Exactamente, es que no hay diferencia en Ninguna. esto. Pues si no queremos mezclar todo esto vía patrocinio en camisetas, lo que deberían hacer los poderes públicos sería que, por ejemplo, dado que en España existe un impuesto especial sobre las actividades de juego que grava con un 20% los ingresos de las casas de apuestas, se podría destinar una parte de la recaudación de esos impuestos a su distribución en la competición de que se trate y además incluso reservando por ley un porcentaje también al fútbol de base, que es por ejemplo lo que se ha hecho cuando se ha regulado en España en el año 2015 la venta centralizada de los derechos de televisión, que hasta ese momento cada club vendía por separado. Y al establecerse la venta conjunta, el propio legislador estableció la forma en que debía repartirse eso al deporte de base. Bueno. Y ayudar también a los deportistas de élite, a efectos de su cotización en la seguridad social, de otros deportes minoritarios, etcétera. Entonces, si no queremos patrocinios de casas de apuestas, quizá esta sería la vía. De y ya para concluir, también lanzo que otra de las contradicciones que existe hoy en día es que, por ejemplo, en España, que se habla mucho, acabamos de tener elecciones generales este mes, y casi todos los partidos llevaban en sus programas electorales pues la lucha contra las casas de apuestas y subirles los impuestos, etcétera, etcétera. Luego tenemos que a la hora de la verdad, cuando gobiernan, los partidos también le rebajan los impuestos a las casas de apuestas, por ejemplo, si se establecen en Ceuta o en Melilla, que son unas ciudades autónomas españolas que están enclavadas en el continente africano y que por su singularidad geográfica pues se les da cierto tratamiento fiscal más favorable. Es decir, lo que hemos hecho al final en España, legislar, es crear un paraíso fiscal del juego en Ceuta y en Melilla que compita con Gibraltar, en la orilla de enfrente. Eso ocurre siempre. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre todas estas cuestiones. Eso toca ya de hoy en 8 porque se nos está acabando el tiempo. Yo tengo una última consideración. De hoy en 8 seguimos hablando de apuestas deportivas. Desafortunadamente yo no voy a estar, pero ustedes tres están invitados a seguir en el tema. El juego es tan, es decir, los psicólogos que saben de esto, el juego es tan perjudicial como el alcohol, como el tabaco. La ludopatía es una enfermedad que se está empezando a manejar cada vez con mayor frecuencia por estas casas de apuestas. Si prohibieron el alcohol, yo no estoy hablando de manipular partidos ni manipular tiros de esquinas, pero veo varias cosas. Una no me gusta, me parece que, no estoy diciendo que no se apueste, pero que no estén tan metidas en el deporte mismo, me parece que éticamente no es lo más adecuado. Pero me parece mucho más grave, y lo he leído muchísimo en España, es la cantidad de locales para apostar que hay y que cada vez va a haber mayores que no tienen control, porque además si es por internet, los menores de edad van a poder apostar, pero que la ludopatía es una enfermedad y eso está claramente definido. Y si ya prohibimos el alcohol, prohibimos el tabaco, yo creería, y ahí sí hablo de creer, que es una de las pelas que toco María José, yo creería que se va a llegar, no sabemos si dentro de poco, dentro de mucho, a prohibir, no las apuestas, porque eso es muy difícil, pero sí la publicidad, precisamente por la misma razón que se prohibió el tabaco y se prohibió el alcohol. Esperemos a ver qué va a pasar. Yo la verdad no. Yo sí creo. Y creo que vaya a pasar porque eso es matar la gallina a los huevos de oro. Pero ya pasó con el alcohol y con el tabaco. No, y claro, matar pero la es que gallina de los huevos de oro, pero también porque la vida nos ha demostrado que las acciones prohibitivas no solucionan el problema. No, pero fíjese que sacaron el tabaco y el alcohol de claro, pero lo sacaron por una cosa, o sea, por una cosa de salud. Sí, claro. Pero es que usted está hablando como hablan los abogados que se dedican al dopaje. Es que eso va en contra del espíritu del deporte. ¿Qué es el espíritu del deporte? Pero el alcohol y el tabaco van en contra del rendimiento deportivo y de la salud. De la salud de la gente. Claro, pero usted, de la salud de la gente. Por el hecho de fumarse un cigarrillo, corre peor, juega peor. No, pero no es por el deporte. Pero el hecho de apostar no implica un detrimento al deporte. Bueno, ya hablamos. Rafa. No, sí, mejor dicho, lo que dice Andrés el próximo programa. Es que lo que dice Andrés. No sé si hay tiempo, pero bueno, lo que dice Andrés, en España está de candente actualidad. Claro, hay manifestaciones en las calles, hay pueblos con muy pocos habitantes en los que la gente sale a la calle a protestar para que no se abran más locales físicos de apuestas. Que el gran problema que tenemos es que
aunque hay que ser mayor de edad para entrar, en la práctica a chicos de 16 y 17 años, en España la mayoría es a los 18, no se les está pidiendo el carné. Y entonces están pudiendo acceder a los locales y hay problemas graves. Hay mucha gente que no tiene control porque las políticas de juego responsable nos están publicitando con tanto énfasis como sí que se hacen los anuncios de las casas de apuestas. En los descansos de los partidos televisados de fútbol en España es un bombardeo que podemos estar hablando que a lo mejor hay 20 anuncios de televisión en un descanso y 19 son de apuestas. Sí. Y además incitando directamente, diciendo el resultado del descanso es tanto, ahora que remonte este equipo se paga a tanto. Y es una incitación constante al juego a la que es muy difícil mantenerse inmune. Y lo que sí, Andrés, aquí en España, por ejemplo, el acceso del juego online tiene que ser también para mayores de edad, en el sentido de que tienen que registrarse con su DNI, dar una tarjeta de crédito que coincida con el nombre del titular, y además muchas casas envían después una carta escrita al domicilio para introducir un código y confirmar que se ha querido dar de alta esa persona. O sea, se puede burlar, por supuesto. Pero es difícil. Un menor listo puede burlarlo, pero bueno, ahí es muy difícil. Pero bueno, sí que es un debate que está muy vivo en España. La gente protesta, pero claro, aunque se cierren los locales, el juego online está ahí, cada vez se juega más online, igual que compramos en nuestra vida diaria cada vez más artículos por internet en lugar de ir a las tiendas físicas. Así que sí, es algo que está muy tal. Y por último, me gustaría también apuntar una cuestión sobre las apuestas a estos mercados raros de córneres, tarjetas, etcétera, que los más vulnerables a caer en este tipo de amaños son las categorías más bajas. Claro. Es decir, un Real Madrid o un Barcelona no va a entrar en eso, porque saldría carísimo comprar esos jugadores. Sí, pero Tomelloso contra Deportivo La Mancha, ese sí claro, es... Claro, ahí los jugadores son más vulnerables a esos amaños. Pero también te he de decir, para ser sincero, que las casas de apuestas que operan en España no tienen esos mercados en esas categorías tan bajas. Tienen quién gana y si hay más o menos goles. Pero sí que al final se producen estos amaños porque hay en Asia, que representa hoy en día el 70% del total de apuestas que se hacen en el mundo se hacen desde Asia, hay muchas casas de apuestas ilegales controladas por mafias que ahí sí que se hacen apuestas en esos mercados clandestinos a este tipo de situaciones raras en partidos de ínfimas categorías en las que sí que es fácil comprar las voluntades de los intervinientes. Bueno, nos vemos ya en 8. Con eso concluimos por ahora. Rafa queda invitado para el próximo programa porque, como es usual aquí, no nos alcanza un programa para hablar un tema, pero pues ya está anunciado. A Rafa pues le agradecemos su presencia, su videopresencia acá. Para mí pues fue un placer conocerlo por este medio también. Todavía es audiopresencia nomás. Audiopresencia, entonces pues bueno, ya iremos avanzando con esto. A Luis en los micrófonos, muchísimas gracias. Luis, muchas gracias. Y pues nos estaremos oyendo la próxima semana. Por favor, en épocas de tumulto y revuelto en Colombia, por favor, decoro y protesta sana y congruente, por favor. Bien. Un abrazo a todos y nos oímos la próxima semana. Vamos. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.